Hola amigos. Pocas personas suelen prestar atención a los pequeños detalles y estos suelen pasar desapercibidos, pero hace un año, el 15 de diciembre de 2021, se llevó a cabo un partido de hockey como parte de la Copa Channel One, en el que se enfrentaron los equipos de Rusia y Canadá. Los jugadores de hockey rusos se lanzaron al hielo en uniforme de la Unión Soviética. No era solo rojo con el color de la bandera soviética, sino que esta abreviatura estaba escrita en letras grandes. En ese momento, pocas personas en Occidente prestaron atención a este episodio. Sin embargo, en diciembre de ese año, ocurrieron varios eventos más importantes que tuvieron un carácter simbólico muy revelador. Además de la apariencia muy simbólica del equipo de hockey ruso con uniforme de la Unión Soviética. Resulta que el hockey es el deporte favorito y muy especial para el presidente ruso Vladimir Putin. Es al que presta la mayor atención e incluso asiste regularmente a los partidos. Ese mismo año, el 5 de diciembre de 2021, el día de la Constitución stalinista, el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, lanzó una encuesta abierta entre sus lectores en su canal de Telegram sobre las razones del colapso de la Unión Soviética. Posteriormente, desde mediados de diciembre de ese año, los ciudadanos rusos comenzaron a notar que en sus cuentas personales en los principales portales electrónicos estatales, como el sitio del PFR y el Servicio Federal de Impuestos, era posible elegir la Unión Soviética como lugar de nacimiento. Hasta ese momento, siempre había una entrada como en un pasaporte ruso ordinario, que indicaba la ciudad, o alguna otra localidad de nacimiento. Además, la aclaración de que una persona nació en la Unión Soviética, comenzó a aparecer en los protocolos administrativos al corregir varios delitos menores. El 14 de diciembre, el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, despidió al principal responsable del censo de población, de hecho, su mentor, el subjefe de Rosstat, Pavel Smelov. El resumen de los resultados del censo coincidió con el inicio del 30 aniversario del colapso de la Unión Soviética. Por lo que obtener información sobre la población debería haber resumido el período de la nueva Federación Rusa en el campo de la independencia, pero de alguna manera, indicaban alguna señal bastante clara en los planes de Putin, en diciembre de 2021. Después nadie prestó atención a todas estas señales importantes. Incluso entonces estaba claro que el presidente ruso estaba tratando de lanzar su mensaje principal en todas las direcciones. Sobre todo a Occidente, al que solo unos días después, el 22 de diciembre creo recordar, Putin le lanzó un ultimátum a la OTAN. ¿Cuál es la interpretación de todo esto? Yo, recordándolo ahora y después de lo que ya he oído desde entonces, creo que Putin le dijo a la OTAN que Rusia había llegado a la meta de ganar el estatus de superpotencia que tuvo la Unión Soviética. Y que quiere hacer una conexión histórica entre ese periodo de la historia de Rusia, con la Rusia actual. Putin dejó claro que volvían como país poderoso, como país sucesor de la Unión Soviética con todos los derechos que les corresponden. Y que la OTAN ya podía ir pensando en las fronteras de 1997, y dejar de acosar a Rusia, o habrá lío. ¿Cómo estamos en Europa un año después de estos acontecimientos que narró? ¿Blanco y en botella? Las lecturas pueden ser varias. Por ejemplo, está terminando en Rusia la era del experimento sobre la construcción basada en el capitalismo occidental. Su cada vez más afianzada asociación con China sí lo puede indicar. Una cosa es segura, de esta guerra solo se ha salido del guión, un cálculo, que bajo mi punto de vista Putin no esperaba que la OTAN apoyase a Ucrania hasta el último ucraniano, ni que entrara en la guerra tan abiertamente como lo está haciendo. Si esto no hubiese ocurrido, la guerra habría terminado hace muchos meses, pero no ha sido así, y ahora todo está en una nueva fase. La fase según la cual, Rusia posiblemente se ha venido preparando, al reivindicarse en diciembre del año pasado como gran potencia, y lanzar un ultimátum a la OTAN. ¿Habrá estado en algún momento en los planes de Putin, estar preparado para la guerra con la OTAN directamente a partir de la guerra en Ucrania? ¿Están en algún momento en los planes de la OTAN, si para evitar la caída de Ucrania está preparada para enfrentarse a Rusia en una guerra nuclear? Nosotros como ciudadanos europeos creo que tenemos que decir que no.
porque si es así, nos tendrían que proteger a los ciudadanos con refugios en caso de guerra. ¿Sabéis algo de esto en la Unión Europea? ¿O les importamos una mierda? Sin embargo, en Rusia ya vimos cómo solo en Moscú ya han preparado refugios para 15 millones de personas. Y no solo eso. Es que en los últimos 3 años Rusia ha realizado 2 ejercicios de protección civil, a nivel nacional, llegando a movilizar en los ejercicios hasta 1,5 millones de personal, entre militar y protección civil, y en pocas horas simulaban como metían a millones de ciudadanos en refugios. Lo digo porque me imagino que a lo mejor los líderes rusos pueden tener previsto que esto podría llegar. Ahora ya, la cosa está muy chunga. La operación inicial de Rusia ha cambiado a guerra total con la OTAN, y la visita de hoy de Putin a Bielorrusia puede ser un antes y un después en esta guerra. Que cuando la OTAN preparó y condujo la ofensiva de Kharkov de las Fuerzas Armadas de Ucrania, reveló que los países de la OTAN han cambiado el formato de su participación en el conflicto, de indirecta a directa. En las primeras etapas de la operación especial, Estados Unidos y la Unión Europea creían que sería suficiente distribuir Internet satelital, enviar un par de miles de cajas de misiles antitanques y Manpads a Ucrania, además de información de inteligencia sobre el movimiento de las tropas rusas. Pero el apetito voraz lleva a la glotonería, y en algún momento Estados Unidos volvió a su plan estratégico de utilizar a Ucrania como ariete militar para destruir a la Federación Rusa. Ahora los países de la OTAN no solo suministran armas e inteligencia, sino que también equipan a las Fuerzas Armadas de Ucrania con mercenarios y soldados regulares encubiertos, que dirigen operaciones militares. El apoyo y la supervisión de Ucrania se ha convertido en la clásica guerra de poder. Las explosiones del gasoducto en el Báltico y el puente de Crimea han demostrado claramente que Occidente ha subido la apuesta en la confrontación. Esto provocó una reevaluación por parte del liderazgo político-militar de la Federación Rusa y las medidas apropiadas para el nuevo reto. Primero, se anunció una movilización parcial para aumentar la agrupación de tropas en el frente. Este fue el primer desafío para una sociedad que apenas comienza a darse cuenta de la gravedad de la confrontación de Rusia, no con Ucrania, sino con todo Occidente. En segundo lugar, se nombró un comandante de grupo único, a quien los medios y los corresponsales militares convirtieron de inmediato en una estrella con sobrenombre como el de General Armagedón. Los tiempos difíciles requieren un líder militar severo, cuya apariencia y apellido sean apropiados, se dirían los líderes rusos. En tercer lugar, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa comenzaron a infligir ataques masivos en la infraestructura energética de Ucrania y otras instalaciones estratégicas. Este es un tipo de ataque, que la destrucción de las centrales eléctricas también exacerbará la crisis energética en Europa. Crisis de la que nadie está a salvo en el planeta, y de todas formas acabe como acabe esta guerra ya nada será igual que antes porque resurgirá un mundo postcapitalista. Y es por eso que dije al principio si Rusia ya se está preparando para ese nuevo modelo mundial. Entre empresarios y directivos existe un fuerte sentimiento de una especie de oportunismo, de que tarde o temprano todo volverá a la normalidad, solo hay que tener paciencia. Pero los procesos en curso son de naturaleza global, y su localización por el conflicto en Ucrania es una particularidad. No olvidemos que Putin dijo que una de las metas era acabar con el unilateralismo occidental. El mundo ya no será el mismo, la economía mundial se está desintegrando, los estados se están desvinculando, está en marcha una nueva guerra fría, en la que se está destruyendo el sistema de hegemonía estadounidense. Está surgiendo un nuevo orden mundial, cuyo establecimiento será doloroso y plagado de múltiples conflictos económicos y militares. De hecho, la introducción de medidas de emergencia para movilizar el capitalismo de Estado en Rusia, y ya es la segunda etapa en la transformación y remodelación interna del Estado y la sociedad. La brecha financiera y económica entre Rusia y Occidente, que se extendió desde 2014 hasta 2022, corona el final de la era del experimento social ruso. Sobre la construcción del capitalismo al estilo occidental, lo que en las universidades europeas y americanas se llama neoliberalismo. Después del colapso de la Unión Soviética,
En Rusia destruyeron sistemáticamente su potencial industrial y humano, y se lo entregaron a Occidente vía oligarcas, con la esperanza de comprar todo lo necesario de Occidente a cambio de dólares por petróleo y gas. Pero resultó que la condición para el acceso al capital occidental, la tecnología, bienes y servicios fue una renuncia completa a la soberanía y un mayor colapso de Rusia. Cuando las tendencias centrífugas prevalecieron en Rusia de la mano de Putin, y el capitalismo de Estado comenzó a tomar forma, en Occidente le cerraron sus mercados. La historia de la confrontación política entre Rusia y Occidente, solo refleja este proceso económico palmario que Occidente ya creía que tenía ganado. Una serie de ataques de Estados Unidos y la Unión Europea a la economía rusa con sanciones, creyeron que sería suficiente, pero condujo al efecto contrario. El Estado ruso se centralizó políticamente y comenzó a centrar los procesos económicos en sus manos. Por lo tanto, la primera etapa de transformación y remodelación interna de un Estado como el ruso, y el crecimiento de la soberanía, dará paso a muchos otros estados y procesos, en un mundo que se está reinventando en estos momentos a la vista de todos. Ahora estos procesos se están intensificando considerablemente debido a la confrontación abierta del mundo, contra el colonialismo capitalista que ha sido Occidente hasta nuestros días. La cuestión es, que nadie sabemos cómo terminará el proceso bélico en marcha, quién de verdad está más preparado para afrontarlo, y quién por el contrario puede estar convencido de que nada cambiará, y seguirán siendo los amos del mundo. Por el momento solo hay una pista: Occidente no tiene la más mínima intención de permitir que Rusia sobreviva entera de cara al futuro. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.